vamos a introducir una sección cada una. Empezaré yo y os voy a contar una de las teorías conspiranoicas que fueron ciertas más famosas. En realidad no es una teoría conspiranoica en sí, pero sí que está agrupada dentro de la teoría conspiranoica de que las guerras, o por lo menos las motivaciones de las guerras, son deliberadas. Es decir, siempre hay una voluntad para que se genere la guerra. No es un accidente, no es una venganza. Siempre está la teoría conspiranoica de que las guerras son motivadas por algo más. Por ejemplo, hay teoría conspiranoica de que la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial es mentira con Pearl Harbor, que hicieron Top Gun. Hay mucha gente que dice que es mentira. Hay muchísima gente que dice que el atentado del 11S es un montaje. Muchos tipos de guerras, claro, incluso desde la Primera Guerra Mundial, siempre como que no hay un consenso de que la versión oficial sea la versión real, básicamente. Y os vengo a hablar de la Guerra del Golfo. La Guerra del Golfo, la famosa Guerra del Golfo que pasó tras la invasión de Irak a Kuwait en el 90 y que finalizó en el 91. ¿Vosotros sabéis algo de la Guerra del Golfo? Algo por encima. Nada. Ninguno de los tres habíamos nacido. Aunque casi. Bueno, os voy a poner en contexto. Vale. Guerra del Golfo. Estamos Golfo Pérsico. Estamos entre dos países, Kuwait e Irak. Kuwait es el país que está en el Golfo. Irak es un país que no tiene salida al mar. Su salida al mar es Kuwait. Resulta que en 1990, en octubre de 1990, los iraquíes, comandados por el súper conocido Saddam Hussein, invadieron Kuwait. Entonces, claro, fue un suceso polémico que bueno, en ese momento había intención en Estados Unidos de implicarse en la guerra, pero tanto la población como el gobierno estaba dividido. No estaban súper convencidos de meterse en otra guerra, menos después de lo que pasó en Vietnam. Es decir, Saddam Hussein invade Kuwait en una acción de guerra. En Estados Unidos la opinión estaba dividida por todo lo que acabo de comentar. Kuwait es un país nuevo y tampoco es un país modélico, evidentemente. Pero resulta que el 10 de octubre de 1990, justo cuando en Estados Unidos hay un debate de entrar o no entrar en la Guerra del Golfo, justo aparece en el Congreso de los Estados Unidos, en cámaras, en televisión, ante más de 50 millones de personas, una joven de 15 años, muy fotogénica, que hablaba muy bien inglés, muy bien educada, la persona ideal para transmitir todo lo que son las penurias y las tragedias de una guerra. Waifu. Una waifu. Se llamaba Najira, tenía 15 años, lo he dicho, y salió al Congreso y contó un testimonio aterrador. Un testimonio que levantó los pelos de los 50 millones de americanos que estaban escuchando esto y que de una forma u otra los conmocionó. Voy a leer lo que dijo el comunicado que dijo Najira delante del presidente, el gobierno, todos los senadores y 50 millones de personas. Señor presidente y miembros del comité, mi nombre es Najira y acabo de salir de Kuwait. Mi hermana recorrió el desierto con mi sobrino desde 5 días en busca de un lugar seguro. No se podía conseguir leche para el bebé en Kuwait. A duras penas lograron salir cuando su coche quedó atrapado en la arena del desierto y recibieron ayuda desde Arabia Saudí. Yo decidí quedarme porque quería hacer algo por mi país. La segunda semana después de la invasión me ofrecí como voluntaria en el hospital Al-Adán, junto a otras 12 mujeres que también querían ayudar. Yo era la voluntaria más joven. Las otras mujeres tenían entre 20 y 30 años. Estando yo allí, vi a los soldados iraquíes entrar al hospital, con sus armas de fuego, sacar a los bebés de las incubadoras, llevarse las incubadoras y dejar a los bebés morir de frío en el suelo. Fue horrible. No podía dejar de pensar en mi sobrino. Este es el mensaje de Najira, 15 años, a una población que dudaba de si entrar o no entrar en una guerra en la otra punta del mundo. Una guerra que sería la segunda gran guerra en el exterior después de Vietnam. Najira, persona que sabemos su nombre, sabemos su aspecto físico, no sabemos su apellido. Apellido para que no sufriera
represalias por parte de Irak. Saddam Hussein. Tan malo, una figura del demonio. Bueno, su testimonio fue trending topic, aunque no existía Twitter, fue tendencia, se repetía muchísimo día y noche por los medios. Claro, y fue como un punto de inflexión en la opinión pública respecto al apoyo a la guerra. A partir de ese momento la gente lo tenía más claro. No queremos que lo que pasó en Nayira se repita. Bush padre, que en ese momento Bush padre era el presidente, citó a Nayira delante de las cámaras en varias ocasiones. Hasta 6 veces mencionó el tema de los bebés y las incubadoras en Kuwait para convencer a la población de que la guerra en el Golfo era la solución. Y lo mismo hicieron varios de los senadores que estaban interesados en forzar el ataque a la guerra. Pues resulta que 4 días después de la aparición de Nayira en televisión, el Congreso aprobó la acción militar por 5 votos de diferencia. Y 3 meses después, en enero, estaban los soldados en Bagdad. Bueno, esta historia es muy famosa y habla de cómo Estados Unidos entra en la guerra básicamente a partir de la acción, el discurso, el mensaje de la joven Nayira, que dio un mensaje desgarrador. Es un mensaje donde destaca el tema de los bebés y las incubadoras. Es decir, tú imagínate una incubadora, Igor, tú sabes lo que es, ¿no? Sí, claro. Claro, tú piensas que, claro, que se llevan las incubadoras y los bebés se quedaban muriéndose de frío. Entonces, esa es la imagen que se quedó en la población. Bueno, la guerra del Golfo dura oficialmente un año. Y termina en el 91, obviamente. Y claro, terminó y el tema de Nayira se quedó un poco ahí en el pasado, ¿no? Después del conflicto. Resulta que un periodista de la ABC, un periodista americano, John Martin, resulta que empezó a hacer preguntas y no empezó a recibir respuestas, porque sin duda el mensaje de Nayira era motivo para enfadarse y motivo para apoyar la defensa de Kuwait. Pero ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Cómo podemos saber si esto es verdad? Y este hombre dijo, ¿cómo puedo saber si esto es verdad? Y lo que hizo este hombre, John Martin, fue volar a Kuwait, y el tipo hizo el trabajo que ningún periodista hizo, visitar todos los hospitales del país. Todos los hospitales del país. Entrevistó a los doctores, todos los hospitales que quedaban después de la guerra. Entrevistó a doctores, enfermeras, funcionarios del hospital. Preguntó a todo el mundo. Y la respuesta, ¿cuál fue? Que sí, hubo bebés muertos. Los hubo. Muertos por negligencias y por el bombardeo estadounidense a Irak. Hubo bebés que murieron, eso es verdad. Pero no hubo bebés que fueron sacados de incubadora a morir de frío en la intemperie. Eso nunca pasó. Nunca. De todo el personal sanitario entrevistado por Martin, ninguno de ellos conocía a Nayira. Ninguno la había visto. Nayira, que dijo que había estado trabajando de voluntaria en el hospital Al-Adán, que yo creo que es como Aladín, ¿no? Es un nombre un poco fake. Parece, la verdad. Ninguno de ellos pudo confirmar, ninguno conocía a Nayira, ninguno podía confirmar la historia de los bebés. Nadie. Y ningún grupo de derechos humanos pudo confirmar ello. Ninguno. Una locura. Resulta que las investigaciones continuaron las investigaciones, y un año después, en 1992, se descubrió que Nayira no era una adolescente kuwaití cualquiera. No era una chica que agarraron de la guerra y contó su discurso, sus experiencias al mundo. No. Su nombre completo era Nayira Al-Saba, y concretamente era la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos. Resulta que la investigación continúa. Y ella no había sido... era la hija del embajador. Podía ser la hija del embajador y haber estado en Kuwait y vivir esto perfectamente. Pero ¿qué pasa? Que Nayira había sido entrenada, había sido preparada, no por su padre, había sido preparada por una empresa americana de relaciones públicas. La empresa se llama Hill & Knowlton. En otras palabras, Nayira no había estado en el país durante la invasión iraquí, ni tenía una hermana con un bebé recién nacido. La historia era completamente falsa. Era todo parte de un plan montado por la empresa de representación pública, que a su vez fueron contratados por un grupo que se llama Ciudadanos para un Kuwait Libre. Y
y Nayira cobró $11,5 millones. Hostia. Nada mal, ¿eh? Uno Nada me lo mal. puedo creer. Sí, sí, Un tal cual. negocio. Sí, se dijo que, claro, sabíamos que se llamaba Nayira, pero no podían buscarla en Facebook, primero porque no hay Facebook, y segundo porque, claro, querían protegerla de Saddam Hussein, querían protegerla de las posibles represalias del poder, básicamente. Y básicamente la versión oficial fue esa, de que no vamos a contar su apellido, pero no lo contaron para que la gente no sepa que es la hija del puto embajador de Kuwait en Estados Unidos. Me refiero, esa fue todo el mundo se tragó la historia, mordió el anzuelo y nadie se molestó hasta un año después en intentar averiguar quién era en realidad. Bueno, toda esta historia de Nayira fue una locura. No solo el discurso de Nayira abrió la guerra de Estados Unidos en el Golfo, no abrió la entrada de las tropas americanas al Golfo Pérsico, sino que se creó una ONG que se llamaba Nayira. También como organizaciones por los derechos humanos tipo Human Rights Watch, que se creyeron la historia, pero aunque oficialmente se mantienen neutrales, no quieren formar parte de un bando o de otro. Amnistía Internacional dio una cifra de que eran más de 300 bebés los que habían sido dejados a la intemperie, ¿no? Los bebés de Nayira. Amnistía Internacional dijo que eran 300 bebés, lo confirmó. Pero ¿qué pasó? Luego recularon y los de Amnistía Internacional, cuando se enteraron de que la historia era falsa, denunciaron a la administración de Bush por manipular un movimiento a favor de los derechos humanos. Y es que la realidad es que los hospitales de la ciudad de Kuwait no había tantas incubadoras. Es que no habían tantas incubadoras en Kuwait. Es un país muy pequeño y en ese momento muy pobre. Y en realidad todo fue una parte de una campaña para convertir a Saddam Hussein, al menos en el imaginario público, como el terrorista, como el demonio, como el dictador, como el enemigo, que posiblemente era un dictador, posiblemente era un terrorista, pero el discurso contribuyó a que lo fuera todavía más. La idea era que no podrían venderle a la gente la guerra del Golfo Pérsico sin esta historia. La gente en Estados Unidos necesita comprar la historia de la guerra para que Estados Unidos vaya a la guerra. Y esta era la mejor historia para convencer a la gente. Aquel testimonio se conoció como la historia de las incubadoras y hoy forma parte del material indispensable a la hora de analizar cómo se manipula a la opinión pública para justificar una guerra. Pero bueno, la conclusión también es los medios de comunicación, lo mal que actuaron. Como un medio de comunicación no hicieron preguntas, no se metieron en el tema ni contrastaron la verdad. No, incluso Amnistía Internacional ampliando aún más la mentira, dando una cifra exacta de bebés muertos, porque claro, no es lo mismo decir, no, es que han matado a muchos bebés muertos, que decir, no, es que justo han matado a 300 bebés, los han sacado de sus incubadoras, de las manos de sus padres, y los han dejado en el suelo para morir de frío. Eso da como cierta veracidad a la historia, da como que, bueno, coño, si dicen un número exacto es porque será verdad. Totalmente. Y bueno, básicamente esta es la historia de Nayira. Hicieron un documental muy famoso que se llama To Sell a War, que, bueno, si no me creéis podéis ver el documental, y si no me creéis, el documental ganó premios. Claro, los premios también dan validez al documental, o sea que el Claro. documental tiene que estar diciendo la verdad, porque si ha ganado premios es que está El diciendo la testimonio de verdad. Nayira, el testimonio de Nayira. Bueno, entonces, claro, para las conspiraciones de que las guerras son totalmente deliberadas y sin ninguna razón objetiva, pues aquí hay una confirmación, una conspiración que fue cierta. La guerra del Golfo oficialmente duró un año, pero recordemos que no solo que duró un año, sino que después de ese año vienen sanciones económicas durísimas de Estados Unidos e Irak. No solo eso, sino que además Bush hijo inicia la segunda guerra en Irak, esta vez motivada por el 11 de septiembre. Toda la familia es un poco polémica, ¿no? ¿Eh? Hicieron muchas cosas muy polémicas, toda la familia. Y padre, La hijo. familia Bush, ¿no? Sí. Bueno, ¿hay algún presidente de Estados Unidos que no haya hecho alguna movida satánica? Todos los presidentes son como muy polémicos, Estados Unidos, muy satánicos, ¿eh? Puedes decir satánico también, ¿eh? Sí. Menos Obama. A mí no me Obamacare. mires, yo voté a codos. Y análisis crítico personal de la gente que salió del chat. La ¿Eh? gente no quería pensar, ¿o qué? ¿Tú Lo piensas tragaron sin pensar. que estamos en el 91? Es que ahora mismo yo creo que afloran más las teorías conspirativas porque
Básicamente, ahora tenemos internet, es más democrático. La gente tiene poder de informar, poder de comentar, poder compartir, poder de opinar. Antes no. Antes opinaban los 4 periodistas en los 4 diarios de los 4 países del mundo. Ahora, por lo menos, uno puede compartir una foto de un muerto y sabemos que hay un muerto en este país. Antes, eso era imposible. Antes, todo era guión. Sí, Es no, que y ahora también creer... Perdona, sí. No, digas. Es que creer en la opinión de una chica de 15 años y de nadie más es un poco polémico. Hay más opiniones, ¿sabes? Hay más gente que Pero puede comprobar. bebés muertos. Claro. Vale, ya está. Es que ahí está la cosa. Tú luego miras la televisión y, claro, puedes tener al típico hombre vestido de gris, con su corbata, con su todo, diciendo hechos, datos, estadísticas. Te puedo hablar de todo. Pero si pones a una chica joven y guapa al lado, que está un poco llorando y que dice, ya, sí, no, sí, eso está todo muy bien. Pero a mí, personalmente, me pasó esto. Entonces, claro, ella extrapola su experiencia personal a la imagen global de un problema. Y claro, tú no le vas a llevar la contraria, porque ella o él ha vivido eso personalmente. Y llevarle la contraria sería, primero, de muy mala educación y segundo, de no tener ninguna clase de corazón. Y recordemos que Kuwait es la costa de Irak. Irak es un país sin costa. Sin costa. Lo que tiene Irak al lado es el Golfo Pérsico. Y justo la parte que está entre el Golfo Pérsico e Irak es Kuwait. Me refiero, es un país hecho para taponar la salida del mar de Irak. De hecho, Kuwait fue puerto, fue puerto de Irak como de facto, ¿no? Pero cuando los países se llevaban bien. Pero bueno, Que ya ves tú, Saddam Hussein lo único que quería era montarse un Benidorm donde hacerse una paella ahí en la costa y ha tenido que venir el jodido bus a joderle el plan. que Saddam Hussein, es que de pequeño yo directamente pensaba dictador. Es que ahora mismo que tengo que darle un voto de confianza a Saddam Hussein, o qué tengo que hacer con esta vida. ¿Cómo yo como individuo? A ver, yo no he estado vivo en este momento, pero las consecuencias sí que las he vivido. Yo como individuo, ¿qué puedo hacer ante este tipo de cosas? Es que no sé, es indignante. Usar sí, el a ver. análisis crítico, que no uso el pueblo americano. Bueno, pero llega tarde. Sí, no, a ver, llega, sí, de todas 20 años formas, después. sí, una cosa es que Estados Unidos sea una especie de cantina de hombres reptiles que comen bebés, pero eso no quita que Saddam Hussein no sea un hijo de la grandísima puta también, ¿eh? Sí, yo creo que toda la gente en el poder, sí, todos Claro. todos tienen gran Al fin parte. y al cabo, de ¿qué diferencia hay? En Estados Unidos pues se comen a los bebés y en Irak pues los matan tirándolos por En ahí. Irak los dejan La morir de diferencia no es frío. mucha, es solo En- estética. En Irak los dejan muriendo de frío a la intemperie. Claro. En fin, pues esa es la historia de Nayia. ¿Tú la conocías, Igor? No lo conocía, pero ahora, ¿sabes? Algunos hechos para mí sobre Saddam Hussein, como has dicho, se han revelado desde otro punto de vista. Claro, otra perspectiva, ¿no? Otra perspectiva, eso es. Yo entiendo que empezar guerra en tu país con las palabras de la chica de 15 años es un poco polémico, pero esto no... ¿Un poco? Un poco, sí, es muy polémico, pero esto no te da permiso para matar a otros, ¿sabes? No, obviamente no. Pero bueno, efectivamente Saddam Hussein no fue un ángel. Posiblemente fue un agente entrenado por la CIA, como se comenta. O por KGB. O por KGB o lo que sea, seguramente está puesto por alguien, pero da igual, aquí hablamos de una guerra que dura hasta hoy de una forma u otra. Total, que se fue a la mierda por un falso testimonio. Totalmente. Es como el meme este de la pequeña ficha de dominó que acaba en una pared cayéndose. Sí. Y es niña de 15 años habla sobre bebés en la televisión, decapitan a 200 personas el ISIS. Claro, y ahora qué voy a hacer la próxima vez que vea a una niña de 15 años hablando en el Congreso de Estados Unidos. ¿Tengo que ponerme escéptico? Sí, ¿no? Al fin y al cabo, lo que nos enseña esto es que nunca hay que dejar que una mujer Pierda todos sus derechos.